Hola, bienvenidos a una aventura más. Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Veracruzana de la Licenciatura en Educación Básica. El equipo está conformado por la compañera Marta Dimas, Fernando Gutiérrez y su servidora Jennifer Sánchez. El siguiente video tiene el objetivo de presentar las características que posee nuestro proyecto de innovación, el cual se titula Proyecto Pedagógico de Aula como alternativa para analizar, comprender y diferenciar la estructura del cuento y poema en alumnos de tercer grado de primaria de la Escuela Niños Serios de Chapultepec de la comunidad de Pitalillo, municipio de Cayucan, Veracruz. Origen del proyecto. Nuestro proyecto de innovación surge a partir de las jornadas de observación y prácticas reflexivas realizadas en semestres anteriores de esta licenciatura, los cuales se llevaron a cabo en la Escuela Primaria Indígena Niños Héroes de Chapultepec en el grupo de tercer grado. Con base en esta observación, se utilizaron diversos instrumentos para la recolección de información, tales como los diarios de campo, entrevistas, guiones de observación, pruebas de diagnóstico, etc. Fue a partir de la observación directa con el grupo y de los instrumentos para la recolección de datos es que pudimos dar cuenta y con ella corroborar nuestra hipótesis en que los alumnos del tercer grado presentaban problemas para analizar, comprender y diferenciar la estructura de los cuentos y poemas, el cual se logró reafirmar en un segundo momento nuestra investigación a través de la evaluación diagnóstica llevada a cabo por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, del ciclo escolar 2022-2023. Así pues, la metodología de nuestro proyecto de innovación está basado a trabajarse mediante la implementación de un proyecto pedagógico de aula. Esto de acuerdo a autores como González Agudelo, Hernández, Moreno, entre otros, consideran que es un método didáctico y eficaz para que los alumnos se desarrollen con autonomía y libertad, donde el maestro hace del proyecto una guía intencionada para la exploración de nuevos conocimientos y aprendizajes que sean significativos para ellos. Así, el proyecto pedagógico de aula considera los conocimientos previos, características del alumnado, sus experiencias de aprendizaje y aprovechar todos los materiales, recursos, métodos y estrategias didácticas que sirvan para explotar nuevos aprendizajes en los alumnos. Nuestro proyecto está fundamentado en tres vertientes. En primer lugar, se encuentra la teoría constructivista de Vygotsky, el cual nos dice que el aprendizaje de todo individuo, tanto cognitivo como social, no es un mero producto del ambiente, sino una construcción derivada de las interacciones de ambos factores del día a día. Por otro lado, la teoría cognitiva de Piaget define el desarrollo como un proceso continuo, es decir, un proceso de reconstrucción que ocurre en una serie de etapas o estadios, y que en cada una de ellas se produce una apropiación superior, derivando una reestructuración cognitiva. Por último, se muestra la teoría de Ausubel y Novak con el aprendizaje significativo, el cual considera que el factor más importante de todo aprendizaje es lo que el niño ya trae consigo mismo. El enfoque del proyecto tiene un enfoque cualitativo, puesto que está basado en un proceso interpretativo en la cual se recolectan datos no estadísticos que nos permiten hacer descripciones detalladas de sucesos que ocurren en el área educativa, tales como los tipos de relaciones entre docente-alumno, padres de familia, directivos, etc., de tal manera que puedan examinarlo, el cual el etnógrafo, investigador, abre nuevas oportunidades de estudio de caso. Dentro de los propósitos de nuestro proyecto pedagógico de aula es que los alumnos del tercer grado de la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec logren el análisis y la comprensión del cuento y poema mediante la implementación del proyecto pedagógico de aula, para que puedan diferenciar las características y elementos de su estructura. Como primer propósito, es que los alumnos den a conocer algunos elementos que conocen en la estructura del cuento y poema a partir de los conocimientos previos que se rescaten en la clase, para determinar el grado de análisis y comprensión que tienen en el conocimiento de estos textos. Número 2. Que los alumnos logren identificar los elementos, características que contiene el poema y el cuento en su estructura
a partir de estrategias y actividades didácticas del proyecto pedagógico de aula, para que les favorezcan en el desarrollo de su comprensión crítica. Y por último, que los alumnos logren distinguir los elementos, características que tienen los cuentos y poemas mediante actividades y materiales didácticos interactivos del proyecto pedagógico de aula, para que sean capaces de diferenciar la estructura de cada uno. Ahora bien, las metas de este proyecto pedagógico de aula es lograr que el 80% de los alumnos identifiquen las partes que componen la estructura del cuento y el poema, para facilitar un análisis crítico de estos elementos. Así como promover que el 80% de los alumnos realicen las actividades didácticas del proyecto pedagógico de aula, para favorecer sus habilidades de análisis y comprensión en la estructura de un texto. Y por último, es propiciar que el 80% de los alumnos alcancen a distinguir las diferencias en la estructura del cuento y el poema. Fases y secuencias. Este proyecto de innovación cuenta con 3 fases y dentro de estas 5 secuencias. La primera fase, llamada planeación, con 2 sesiones. Esta fase corresponde a un diagnóstico para saber el grado de análisis y comprensión que tiene el grupo en relación al cuento y poema. La segunda fase, llamada ejecución, también consta de 2 sesiones y busca que los alumnos reconozcan y comprendan los elementos estructurales del cuento y poema con la implementación de actividades didácticas diversas, estrategias, pruebas objetivas, etc., favoreciendo un aprendizaje significativo en los estudiantes. La última fase, llamada evaluación, y con solo una sesión, tiene como objetivo principal dar respuesta a saber si los alumnos lograron el propósito general, que es diferenciar las características y elementos de la estructura que tiene el cuento y el poema. ¿Por qué es un proyecto innovador? Nuestro proyecto pedagógico de aula es innovador, ya que en cada una de las fases y secuencias incorpora actividades y estrategias, todas sustentadas en las necesidades de los educandos. Es por eso que llevar un proyector para presentar videos, cuentos y poemas en tamaño gigante, impresiones de cuentos y poemas en tamaño real, sopas de letras y memoramas, decimos que son innovador porque resultaron actividades atractivas a los alumnos, además que la aplicación se lleva dentro de una zona indígena en donde no se trabaja de esta forma, sino la enseñanza es de forma tradicional. El equipo número 6 les agradece la atención prestada.